Listo. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes, agradeciéndoles pues su compañía, su, su juicio, el seguir pues estas conversaciones, estos conversatorios. Buenas noches Ricardo y buenas noches Raquel. Muchas gracias como siempre a Raquel por darnos este soporte invaluable, pues es como la que le pone todo el motorcito ahí De para que acuerdo. podamos realizar estos encuentros. Muchas gracias, Raquel. Y Ricardo, pues bienvenido. Gracias, buenas noches para todos. Gracias por estar. Ok, entonces, siguiendo con los temas que salieron de la encuesta, el tema que nos corresponde hoy sería duelos, los duelos. Entonces, pues, vamos a conversar. Ricardo, tú nos querías proponer como una metodología para la charla de hoy. Sí, eh, en la sesión anterior, mirando un poco lo que la gente afirmaba, fuimos como construyendo el conversatorio y yo creo que esa metodología puede ser interesante y podríamos como intentar seguir esa ruta desde el punto de vista de la metodología. Pero conversábamos con Guillermo que para entrar al tema de los duelos, eh, como los duelos abiertamente se refieren a los muertos, entonces que una, una, una idea que podría ser interesante como para aperturar este rato es mirar a los muertos y, y, y poner como ese referente, sabiendo que en el sistema familiar, hoy los que estamos vivos, se lo debemos todo a los muertos. Es decir, los muertos son muy importantes en nuestra historia familiar. Los muertos son muy importantes y merecen ser vistos, ser respetados y merecen ser soltados. Cada día creo más que cuando uno mira a los muertos de la familia, eh, uno puede muy fácil descubrir si respecto de la manera como yo miro a mis muertos, tengo orden o desorden. Pero también desde las lealtades ciegas podría sentir una necesidad imperiosa de reparar en nombre de un muerto. Pero la otra cosa, y que es fuerte en la experiencia de muchas personas, es como los enojos con los muertos, los miedos hacia los muertos, los resentimientos hacia los muertos. Y en ese sentido, tenemos excluidos. Es decir, al mirar a los muertos de la familia, uno puede hacer todo un abanico recorriendo eh, con quién tengo una relación más tranquila, más en orden, o por el contrario, cuál de mis muertos me inquieta, como que no me deja en paz, y sobre todo, a cuántos de los muertos de mi sistema yo no logro dejar en paz, a cuántos les mantengo una lealtad que tiene un precio y que tiene un precio, según lo que decíamos la vez pasada, por ejemplo, de cara a la prosperidad. A mí una vez me hicieron una reflexión que me impactó muchísimo y quisiera compartirla. Eh, Quisiera como contarla en este sentido. Son como dos pequeñas historias. La primera es que cuando una persona se muere, a veces hacemos una oración que dice, dale Señor el descanso eterno. Y alguien, y eso fue lo que me impactó de la reflexión, dijo que exactamente esa oración no era rezando por el muerto, que era más bien totalmente al contrario,
que era de alguna manera rezando por los que estábamos vivos, es decir, por los que nos quedamos. Y le puse cabeza a eso y me llamó la atención constatar que efectivamente, y esa es la segunda parte de la historia, los muertos ya están bien. Los muertos, una vez que mueren, para ellos todo está bien. A veces uno oye cuando un ser querido se está muriendo, que todos decimos, a veces con el alma partida, está muy malito, está muy malita, está muy, 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 muy mal. Pero cuando la persona se muere, mi conclusión es, esa persona dolorosamente para nosotros, pero amorosamente para ella se alivió. Ella está totalmente aliviada. Ella ya no tiene sufrimiento, ya no tiene tiempo, ya no tiene espacio, ya. Esta realidad, acuérdense de esta realidad en términos de vulnerabilidad, en términos de fragilidad, en términos de necesidad, para esa persona se acabó. Y alguna vez, cuando mi mamá cumplió un aniversario de su fallecimiento, cuando convocamos a los hermanos para celebrar y reunirnos por en su memoria, yo envié un mail en donde decía que nos reuniríamos en X fecha para celebrar que ella se mejoró definitivamente. Ese mejorarse definitivamente es de alguna manera una forma de ponerse en paz con los muertos. Y yo creo que el tema del orden en primera instancia le abre como el espacio a la paz, que es la que, en la cual eh, en mi corazón quien se muere queda en paz. Cuando en mi corazón quien se muere produce angustia, miedo, dolor, enojo, ahí no están pasando sino dos cosas. Mi culpa. Una, y culpa, muy bien. Ahí no están pasando sino dos cosas. Una, que la persona está en un proceso de duelo, pero otra, que si el duelo no está terminado, puede estar estancado. Y en ese sentido, hay toda una tarea que hacer. Lo otro eh, que me gustaría como poner de presente respecto de los muertos, es un tema que también me impactó muchísimo y que tiene que ver con el escritor Carlos Fuentes. Voy a relatar una breve historia que muchos seguramente me han escuchado, y es que Carlos Fuentes se murió, si la memoria no me falla, por ahí en el 2012. Y una vez que se murió, eh, un biógrafo que luchó para ser el biógrafo, que fue perseverante, escribió un artículo hermoso y lo cerró con un par de frases que ahora les voy a repetir. Pero en la historia, el cuento es que ese señor, que era un periodista, le decía a Carlos Fuentes que si por favor le concedía una entrevista. Y Carlos Fuentes casi que le decía que bueno, que un día de estos. Y el hombre lo perseguía a donde iba y le decía, maestro, usted me regala. Y el hombre fue perseverante y dice que lo persiguió, pero por años. Hasta que un día Carlos Fuentes decidió que el hombre se había ganado el derecho. Y le dijo, sabes, te invito a mi casa a tomar café. Y entonces el, el, el biógrafo de Carlos Fuentes dice que va a contar esa historia, pero su relato se va a circunscribir al último día que ellos se encontraron. Se encontraron, creo, si no me falla la memoria, faltando unos 25 días para que Carlos Fuentes se muriera. Y como el tema de la muerte se junta con el de la vida y se ve de todo, en ese día Carlos Fuentes le dijo a su biógrafo, mira, los muertos de mi familia que no conozco y que son la mayoría, y los muertos de mi familia que sí conozco y son muy poquitos, son la razón y la explicación de por qué hoy tú y yo estamos aquí. Los tuyos
para que tú y los míos para que yo. Y el biógrafo dice que eso fue muy impactante porque de alguna manera Carlos Fuentes estaba mirando el horizonte de la vida como la oportunidad para él de cerrar su ciclo con la muerte. Y esa es una dimensión en la que yo personalmente creo profundamente. Mi experiencia de trabajar con personas que están cercanas a la muerte, de alguna manera me enseñó otro de esos temas de lo que la gente siempre sabe. Y es cuando una persona se va a morir, esa persona siempre sabe. El Guillo que es médico sabrá que a veces un paciente no conoce el término técnico de un CA grado 4, pero el paciente sí sabe en su emocionalidad, en su corazón, en su experiencia de vida que se va a morir. Y he aprendido la otra cosa de los mayores, y es que nuestros mayores tienen una mirada muy tranquila sobre la muerte y que a veces los vivos y que somos menores no alcanzamos a vislumbrar y a visualizar la forma como ellos miran. Para decirlo pedagógicamente y en sencillo, a veces los cuidadores de quienes se van a morir pierden la perspectiva y toman una actitud de alguna manera soberbia cuando quieren interponerse entre el destino de la persona y lo que ellos quisieran que pasara. Por eso, cuando en una familia la realidad se desestructura por la cercana muerte de quien se va a ir, una de las cosas que es muy importante es darnos permiso de entender que a la muerte, como decía Hellinger, hay que mirarla con respeto, pero sin miedo. Y a los muertos y a nuestros muertos, porque los que nos duelen son los de uno. A uno a veces lo conmueven otros muertos, pero los muertos que duelen son los de uno. A esos muertos hay que mirarlos con respeto, sin miedo, con afecto, poniéndolos en orden, sin interponernos en querer ser un obstáculo para que se cumpla lo que se tiene que cumplir en su propia vida, que en psicología conocemos como las experiencias límite. Allí donde para nacer yo tengo que hacerlo, pero para morirme yo tengo que hacerlo. Esa es mi experiencia. Y decía que en ese sentido uno puede hacer todo un recorrido de cómo miramos a nuestros muertos en términos de orden, en términos de restauración, de equilibrio, de cercanía, de acogida, de afecto, de respeto, de honrarlos por lo que fueron, a pesar de sus dificultades, de sus dolores, de sus flaquezas, y también cómo los incluimos. Me parece que en esas palabritas solamente tengo la intención de decir que sin mirar a los muertos desde esta perspectiva, el duelo sería más difícil, sería más complejo, porque todos los duelos son difíciles, son dolorosos, tienen emociones revueltas, tienen emociones de tobogán, pero tienen una emoción que es muy impactante, que es la emoción del enojo con aquel que se murió. En ese sentido, cuando uno mira a sus muertos con respeto, cuando intenta incluirlos, cuando intenta darles un lugar para que estén en orden y cuando uno entiende que el que se murió es distinto a mí y es muy cercano para mí, pero está muerto y yo estoy vivo, entonces uno tiene fuerza para continuar adelante con la vida. Y eso era lo que quería, Guillo, según lo que conversamos, Sí. hacer a modo de introducción para poder ponernos en ruta de hablar un poco de los duelos. Ok, muy bien, muchas gracias. Y bueno, empezamos el tema duelos con los muertos, porque al fin y al cabo de lo que hemos venido hablando aquí es de la vida, de la pertenencia a la vida. Y el mayor miedo que los seres humanos tenemos
es a no pertenecer a los vivos, a morir. Entonces, a pesar de que eso es algo que en el fondo todos sabemos que es lo natural, siempre tenemos una expectativa de no morir, de seguir perteneciendo a los vivos. De modo que el duelo, la pérdida de la vida, es de los duelos pues que nos son más difíciles y hay muertes de muertes. Obviamente tenemos mayor posibilidad de estar tranquilos frente a un adulto mayor que se muere, que fue nuestro padre y que vivió, que nos dio. Es mucho más, nunca estamos preparados, pero es mucho más llevadero en alguna manera y es más fácil hacerlo que cuando se muere la pareja, que cuando muere un hijo. Y depende también de la forma en que muere, no es lo mismo morir de una muerte natural o de una enfermedad larga que morirse abruptamente, accidentalmente o asesinado o suicidado. Y el asunto con todas las pérdidas que generan estos duelos, ¿no? O sea, el duelo es que es ese proceso que debemos llevar, afrontar frente a la pérdida. Obviamente, entonces dijimos, la pérdida de la vida es lo que más nos consterna, pero también hay otras pérdidas de las cuales iremos hablando poco a poco sobre las pérdidas en la cuestión de pareja. Es decir, ¿qué es una pérdida? Todo cambio implica una pérdida. Todo cambio de situación implica una pérdida. Así sea, yo cambio de mi casa y he vivido muchos años y decidí vender la casa y comprar ahora otra nueva casa. Así la nueva casa sea más moderna, más bonita, mejor ubicada, siempre habrá una sensación de pérdida ante aquello en donde vivimos antes. Igual sucede con la pareja, igual sucede cuando yo cambio de trabajo, cuando decido emigrar, irme a otro país. Entonces, digamos que todas esas pérdidas se pueden abordar, pero iniciamos con la cuestión de los muertos porque casi siempre que hablamos de duelo, pues lo relacionamos muy inmediatamente con la cuestión de los muertos. Yo, sobre estas reflexiones que hace Ricardo, estaba pensando ahorita en cómo esas muertes, esas pérdidas de los seres queridos nos quedan durante mucho tiempo. De pronto aquí ya hay una pregunta, ¿y cómo es eso de que mi padre o mi madre falleció hace 35 años y yo todavía estoy viviendo ese dolor? ¿Sí? Quisiera rápidamente mostrar algo, pues que no sé si todos sepamos, pero digamos que se espera que en un proceso de duelo frente a un muerto, y realmente frente a todos los duelos, hay un proceso que es natural. En un principio uno hace negación, es decir, si a mí se me muere alguien, yo me niego a aceptar que esa situación está pasando, que no quiero aceptar esa nueva realidad que se me está presentando. Después de esa primera fase, entra uno como en una fase de rabia, es decir, ¿por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tengo una rabia con el muerto, como dice a Ricardo, o una rabia con la situación de pérdida que se presenta? Y luego vendrá un momento, una etapa de tristeza. Entre más
digamos, esa etapa de tristeza y es como el camino que me va llevando finalmente a la aceptación, a sentir que eso fue lo que pasó, para luego entrar finalmente en un proceso de reconciliación con la vida. Digamos que esto es un proceso normal. Y yo lo que quería también a decirle a Ricardo ahí es, siempre hay un momento para el dolor, siempre hay un momento para llorar, un momento para la rabia y un momento para la aceptación. Es decir, aquello de llegar y decirle a un doliente, tranquilo, no llore, fuerte, no sé qué, pues es como lo que uno, claro, desea para ese doliente, pero realmente yo considero que lo que más le ayuda es sencillamente la compañía silenciosa, el silencio compasivo, mientras que le damos el acompañamiento durante ese proceso normal. Pero ¿qué pasa cuando pasan 35 años y no he podido? Ahí sí, como dice Ricardo, los muertos que no están en paz en el corazón de los vivos no están en paz, y es un desorden tratar a los muertos como si estuvieran vivos. Ricardo, te dejo con esa, ¿qué pasa cuando llevo 35 años y no he podido? Ok, entonces, digamos en primera instancia, o reforcemos, que creo que aquí todos manejamos ese tema, de que el duelo siempre es un proceso. Es decir, el duelo siempre arranca y termina. Y como todo proceso de la vida, tiene comienzo y tiene fin, y es importante que uno lo sepa. Emocionalmente, cuando el duelo arranca, uno cree que nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque esa fase de negación, de dolor, de tristeza, de enojo, a uno le parece que como fue tan impactante la pérdida, eso va a perdurar por el resto de la vida. Pero sabemos que no es así, que el duelo siempre es un proceso que tiene comienzo y que tiene fin, y que lo que es sano es vivir las distintas etapas del proceso. De alguna manera, en la pregunta que acaba de formular la persona, lo que uno sí podría decir es que no hay una medida cuantificable matemática que diga cuánto dura la elaboración de un duelo, por muy distintas razones, porque cada persona experimenta las emociones y el proceso del duelo de una forma distinta, porque no es lo mismo que se muera mi papá o que mi mamá, pero no es lo mismo que se muera un hijo, mi pareja o un vecino, que se muera un primo, ni la circunstancia en que se muere. Pero hay una cosa que aprendí que me parece que es bien significativa. Eh, el duelo necesita un tiempo y uno necesita entender que tiene que darse permiso de experimentar en el tiempo eso. Cuando tú dijiste claramente, hay un momento para la negación, hay un momento para el dolor, hay un momento para el llanto, hay un momento para el enojo, hay un momento para la reconciliación, lo que estamos diciendo es que uno tiene que pasar por esas emociones. Más aún, la reacción humana incluye eso. Y yo tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a esa sensación de vacío, tengo derecho a la sensación de abandono, de pérdida, tengo derecho a la experiencia casi que se me derrumbó la vida. Uno tiene derecho a todo eso en términos de las emociones. Pero decía que lo que aprendí es que el duelo tiene un tiempo, porque si tiene inicio y tiene fin, se puede enmarcar dentro de un tiempo. Y el tip que me llamó la atención, que ha resultado útil en el encuentro con otras personas, es mostrar que el mínimo, no cuánto se tarda en total, pero que el mínimo cuando se muere una persona muy significativa para uno, eso tiene una vueltica que dura por lo menos un año. Es decir, cuando se muere mi mamá, yo necesito experimentar la ausencia de mi mamá
el primer día de la madre sin ella, el primer día del padre sin ella, el primer cumpleaños de ella o mío sin ella, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, la primera Semana Santa, etcétera, etcétera, el primero, el primero, el primero. Esas fechas fuertes que son la primera sin, se tardan mínimo un año en dar la vuelta, mínimo. Y en ese sentido, el proceso del duelo se arranca y hay que darle permiso de que se arranque y hay que entender que en el proceso hay etapas distintas que a veces producen en términos de emociones como una, ¿cómo se llaman? La de los parques, como Una, una montaña rusa. una montaña rusa, eso. Gracias. En términos de emociones, produce montañas rusas, ¿no? Pero uno tiene derecho a eso y uno tiene que darse permiso de. Miren, mucha gente, cuando tenemos un duelo, a veces tenemos unas sensaciones poco comunes que incluso le hacen a uno pensar, oiga, para completarla fuera de esta pérdida tan terrible que tuve, ¿será que me estoy chiflando? ¿Será que me estoy volviendo loco? No, no se está chiflando, no se está volviendo loco. Tranquilo, tranquilo, tranquila. No, hay un tiempo. Entonces, vuelvo y repito, quiero hacer énfasis en el mínimo y de ahí para adelante, una persona puede tardar unos meses más, un año más, sí. Pero cuando a mí me dicen 35 cerrado, yo digo, en algún punto el duelo se estancó. En algún punto del proceso, la persona, con todo respeto, no se dio permiso de vivir el duelo. Y entonces en el duelo hay momentos donde uno tiene una tranquilidad pasmosa. Hay gente que durante el ritual de despedida se comporta de una manera admirable. ¿Y eso significa que después va a ser así? No. Y hay otras personas que al contrario, en el momento de la despedida de los ritos funerarios, que son muy importantes, porque todo lo humano es ritual y que son muy importantes y de pronto después hablamos de eso, se necesita reconocer que la montaña rusa de emociones aparecerá más temprano que tarde y hará parte del proceso para ir pasando de etapa en etapa hasta lograr conectarse de nuevo con la vida. Porque insisto en lo que Guillermo dijo, hablar de los muertos es hablar de la vida y hablar de un duelo es hablar que eso se hace por una pérdida, por una muerte, pero solo llega uno al final del camino cuando uno se reconecta otra vez con pasión hacia la vida, cuando uno es capaz de volver a conectar, porque una de las cosas que pasa durante uno tiende a desconectarse, ya, así de simple, eso hace parte del proceso del duelo. Okay. Entonces, cuando una persona durante un tiempo demasiado largo no logra sentir de alguna forma que hay en su corazón, en su interior, un proceso que le permite tener una relación distinta con el muerto, pero tener una relación distinta de él mismo con su entorno, algo hay que revisar. Okay. Y creo que empezaron a aparecer preguntas que Sí, hablaban de los papás. sí. Entonces, antes de darte la palabra, Guillo, quisiera como introducir ese tema diciendo dos cosas. Y es, miren, es muy importante hacer el duelo de sanar a los papás cuando están vivos. Cuando están muertos es un poco más complejo el tema porque aparece la culpa. Acuérdense, los muertos ya están bien, ellos se aliviaron definitivamente, pero cuando yo intento hacer el proceso de sanación, de reparación, de elaboración de un duelo con una persona como mis papás que se murieron, yo necesito vencer un obstáculo adicional en el proceso del duelo. Dicho en positivo y pedagógicamente, he aprendido que es muy importante que como una forma de orden, uno sane a los papás. Ojo, uno sane a los papás, a los que a uno le dieron la vida, para que uno esté mucho más abierto a vivir la experiencia de despedirlos. Es decir,
en términos de orden, los hijos enterramos a los papás. El mayor desorden es que los papás entierren a un hijo, pero una persona una vez me dijo, yo no me quiero imaginar el día que mi mamá se muera. Y yo con cariño, pero con claridad le contesté, pues comienza a imaginártelo porque la experiencia te va a llegar más temprano que tarde. Sintetizo. Orden es sanar a los padres que me dieron la vida, quedarme con esos que me dieron la vida, para que cuando llegue la hora de que mis papás los grandes se mueran, yo los suelte amorosamente, respete su destino, y así como somos creyentes en que la vida merece ser vivida, también cuando la vida cumple su proceso, merece concluir con dignidad. No se amarra desde el miedo, no se amarra desde el enojo a unos papás que terminan el ciclo de la vida. Y cuando uno está en paz, entonces uno los suelta, y aunque es bien doloroso el tema de su partida, el duelo tiene muchas más posibilidades de realizarse de una forma dolorosa, con montaña rusa en emociones, pero de una manera más natural, natural. Entonces uno se alegra de que sus papás estuvieron por largo tiempo, y a veces hay quienes tienen que aprender a respetar que no los tuvieron por largo tiempo, y eso hace que el duelo sea en términos emocionales más complejo. Bueno, una cosa que preocupa mucho es ese duelo que dura tanto, ¿no? Y es como que, a mi modo de ver, el temor del doliente es precisamente olvidar. El temor del miedo, el temor del doliente es que al olvidar excluye y abandona al muerto. Es decir, deja de ser leal al muerto y por eso le queda difícil soltarlo. Como que esa reflexión es, ¿será que la única manera o será que el muerto quiere que tú te mueras con él? ¿O será que el muerto quiere que tú vivas y que honres la vida que él te dio de pronto, si es papá o mamá, o la vida que él perdió y lo que compartió contigo? ¿Qué es lo que quiere él para ti? Y tal vez es la vida. Dentro de esto, el asunto de las pérdidas y del muerto, de los muertos, es como lo dice Ricardo, hay unas cargas emocionales que no solamente están ligadas al momento de la pérdida, sino que se reactualizan todas las deudas y todos los pendientes que hay con esa persona que falleció. Sí, es decir, si mi hijo o mi padre o mi madre falleció en ese momento de la muerte, todo lo pendiente que yo tenía con él se reactualiza, incluyendo los dolores, pero incluyendo entonces las deudas, y aparecen las culpas. Siempre diré, si yo hubiera hecho tal cosa a tiempo, si yo no lo, si yo no lo hubiera hecho tal otra cosa. Es decir, ahí es, eso va a doler más, y de alguna manera como que la invitación cuando uno hace estas reflexiones es, ¿y quién tiene asegurada la vida? ¿Quién me dice que yo hoy no me voy a morir? ¿O quién me dice que hoy mi pareja, mi papá, mi hijo no se va a morir? ¿Cómo estar al día, sin pendientes, para que ese proceso de duelo sea menos doloroso, ¿no? Es, es como mi reflexión con todo esto que nos trae Ricardo en este momento.
Y lo otro que me surge de esto es las cargas, o sea, las cargas emocionales, pero las cargas transgeneracionales. Hay un miedo cuando hay muertes trágicas, los suicidios, los asesinatos, los accidentes. Hay un miedo y, y transgeneracionalmente lo que pasa es que se repiten, se repiten esas formas de muertes trágicas. Y podemos conocer muchas, pero pues lo importante es que de alguna manera también cuando nosotros hacemos el duelo a esas personas que murieron trágicamente, les demos el lugar y también como que les digamos, es de ustedes. Yo respeto, por ejemplo, la decisión de una persona que se suicida. Yo te miro con respeto y miro con respeto tu destino y te pido que estés tranquilo. Y puedo entender tu dolor y tu rabia y te pido que estés tranquilo para que esta historia no se repita más, porque cuando ocurre ese tipo de muertes trágicas de esa manera, el miedo que queda en nosotros los vivos es, y ahora, ¿qué tal que eso pase en mi familia, en la mía, en mis hijos? Es decir, ahí la manera de liberarnos un poco de esos destinos trágicos es lo mismo que estaba diciendo Ricardo, reconocer, aceptar, asentir, más que aceptar, asentir a eso que pasó y dejar la historia allá con quien la vivió para poderme liberar y liberarme del miedo, porque uno de los mecanismos en que la memoria familiar se transmite es precisamente a través de la emoción y de la emoción miedo o de la emoción tristeza o de la emoción rabia. Ahí estamos transmitiendo esa memoria y la posibilidad de las repeticiones. ¿Listo, Ok, Ricardo? mira, en esa línea, yo quisiera como retomar el que la importancia de conocer mi sistema familiar. Miren, yo les invito a que unamos un par de conceptos que ya hemos manejado y discutido. El de la memoria familiar que acaba de mostrar Guillermo, pero también el de entender que es importante conocer nuestra propia historia y conocerla en este sentido, en los temas cortos, en donde las emociones de la familia navegan por la familia. Voy a decirlo de esta forma. Muchas personas hacen la conexión de, oh, en mi familia, por el lado de papá, una persona se suicidó. Y entonces por el lado de papá, hay una tragedia y hay un dolor frente a la experiencia del suicidio. Pero es casi que seguro, y eso es lo que es sistémico, es que por el otro lado, por el lado de mamá, una persona, por ejemplo, se murió en un accidente. Y mucha gente cuenta, por ejemplo, que una persona de la familia, voy a inventar, el abuelo fue asesinado. Y en la siguiente generación, un tío mío fue asesinado. Pero en la siguiente generación, un hermano fue asesinado. Y en la siguiente generación, el hijo de un primo fue asesinado. Y entonces uno comienza a decir, ¿qué está pasando ahí? Y entonces ahí está pesando que en la historia familiar hay lealtades y las lealtades son ciegas y de alguna manera las lealtades ciegas serían una forma de explicación de por qué las tragedias se repiten, de por qué se reiteran en esa historia familiar. Pero entonces, así como hemos planteado que hay que sanar frente a lealtades que hacen daño y hay que sanar siendo desleal, también cuando nos enfrentamos
a tragedias familiares, tenemos que reconocer primero el calibre de la tragedia, pero segundo, si se trata de las edades, yo siempre digo que las edades, que las tragedias no tienen edad. Entonces, si al abuelo a los 80 años lo asesinaron, eso se llama tragedia. Pero si al hijo del primo también lo asesinaron y él tenía 14 años, eso es una tragedia. Todos los menores de 50, 60 años, en la perspectiva de lo que proponía Hellinger, él los llama de alguna manera, de una forma interesante, es los que se fueron antes de tiempo. Todos aquellos que se fueron antes de tiempo pueden ser leídos como una forma de lealtad ciega por otros del sistema. Y lo que la gente y todos deberíamos entender es que sí hay maneras de por lo menos entrar a ordenar, restaurar e incluir con una intencionalidad que tiene visos de esperanza muy importantes en términos de que la experiencia no se repita. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando hacemos un ejercicio pedagógico para mostrar que incluimos al asesino del abuelo, al asesino del tío, al asesino de mi hermano, al asesino del hijo de mi primo, también allí lo que estamos diciendo es que el asesino, el agresor, entre al sistema, haga parte del sistema, se incluya para que los asesinados se queden en paz, se queden en paz, pero para que los que estamos vivos no carguemos lo que no nos toca. Y en ese sentido, al incluir a la víctima y al victimario, de alguna manera se enfatiza en que tú eres el que hizo el daño y por eso te damos un lugar para que tú cargues con lo que el resto no tiene por qué cargar. Pero de corazón uno pide que eso que pasó con el abuelo, con el tío, con el hermano y con el sobrino de mi primo, con el hijo de mi primo, no se vuelva a repetir. Y eso aplica para el abuso, para la enfermedad, para los maltratos, para las golpizas. Es decir, el paquete de vida y muerte incluye la tragedia, la enfermedad, pero también incluye la experiencia de los que se van antes de tiempo. Y a veces uno revisa que en su propio sistema esos son los pendientes, y eso es lo que le entendía a Guillermo, que habría que darse permiso de reconocer cuáles son esos pendientes dolorosos. Pero haciendo énfasis en un dato que me parece que es muy importante. Si mi abuelo se suicidó, yo me quedo con que se suicidó. No necesito los datos de cómo se suicidó. No necesito. Eso es juzgarlo. Si mi papá murió en un accidente, entonces yo me quedo con el dato. Miren, morirse en un accidente aéreo, por ejemplo, como vi que había un comentario por ahí, eso es muy terrible, porque es que hay un tema del duelo que es muy importante, que no hay muerto. Y hacer un duelo sin el muerto, o sea, sin la posibilidad de cuantificable, y por eso los rituales de despedida son muy significativos y muy importantes. Cuando no hay muerto, el duelo es mucho más difícil. Déjenme hacer una aplicación bien concreta. Muchos adultos, a veces desde nuestros miedos, no le permitimos a los niños que vayan a las exequias del abuelo. Entonces, cuando uno es abuelo y está todos los días con el chinito o con la chiquita y se establece una relación muy fuerte de abuelo a nieto y de nieto a abuelo y abuela, y si él un día se muere, los papás, la familia se asusta y lo esconden mientras las honras fúnebres. Y me parece que eso es una forma de desorden, porque no se le permite tener la experiencia de despedirlo. Él no entiende con la misma conceptualización con la que entendemos el tema de los adultos, pero él sí tiene capacidad de entender en su emocionalidad, y él tiene derecho a asistir y él tiene permiso de vivir la experiencia. Yo invito a muchos adultos
a que venzan el miedo de que a los niños no se los lleva a los ritos funerarios. Sí se los lleva, en mi opinión. Eso es orden y eso es tener la posibilidad de experimentar que el duelo arranca porque el niño vive la experiencia de allá está. En el cajón él sabe que ahí está. En la experiencia del llanto, del abrazo, de la solemnidad alrededor de, él sabe que allí está la vida de su abuelo que se acabó. Y en ese sentido, hacer el duelo es mucho más fácil. Creo que hay muchos niños con pendientes, pero creo que hay adultos con pendientes en un país como el nuestro, cuando la violencia, la desaparición, un accidente aéreo, un secuestro terminó con la vida de las personas y para las familias hacer el duelo quedó como una tarea inconclusa muchas veces porque no estaba el muerto. Fíjense que en los temas de reparación, de no repetición, de verdad, muchas familias lo que piden es, mire, sabemos que está muerto, pero por Dios, díganos dónde, díganos cuándo, díganos en qué lugar. Eso habla de la importancia, de la necesidad de experimentar la experiencia de la muerte y de los ritos que alrededor de esa experiencia conducen a que el duelo sea más fluido, aunque no menos doloroso. Repito y resumo, cuando uno conoce la historia de su sistema, uno tiene la posibilidad de reconocer, de incluir, de conectar, que hay cosas que seguramente por lealtad se vienen repitiendo, pero con esperanza al incluir, al poner orden, de lo que se trata es también de entender la posibilidad de cerrar para que experiencias tan terribles, porque hay unos signos familiares muy terribles, dejen de repetirse. Lo que los datos nos han enseñado es que eso es posible dentro de las proporciones de lo que llamamos posible. Pero hay veces que el tema de la muerte pasa por encima de la comprensión de los vivos. Ricardo, hay muchas, digamos, estoy viendo muchas preguntas relacionadas precisamente con esto de los muertos insepultos, Sí, que, que no hay, no hay el cuerpo, sí, y también de los desaparecidos, bien sea violentamente o incluso no desaparecidos violentamente, que exacto. no fueron, sino que se perdieron. Sí, Un sí, niño que nunca volvió a aparecer, un abuelo que salió, se perdió y nunca supimos qué pasó. sí, Pero sí, básicamente, pues digamos que la pregunta está más, es hacia cómo podemos hacer ese duelo, ¿no? Y ahí es donde creo que surge aquello que tú has hablado y es de la ritualización. sí. Yo creo que los humanos básicamente somos rituales. Entre nosotros todo lo hacemos de una manera ritual y a veces el ritual se nos vuelve paisaje y de alguna manera a veces ciertas modas intentan volver paisaje el tema de la muerte. Y yo creo que la dignidad de la muerte y el respeto por la muerte incluye darnos la posibilidad de entender el valor de los rituales. Miren, hay una moda que está haciendo camino y es que cuando las personas se mueren, a ver, aquí en el momento que estamos viviendo por el COVID, yo puedo entender que por un tema de protección, para que la pandemia no se extienda, casi que hay que hacer en privado, incluso sin presencia de mucha familia, el ritual de despedida y de cremación de la persona que falleció. Pero hace unos varios años, muchos diría yo ya en Colombia, por ejemplo, desde los años 90 y en Medellín exactamente comenzó eso, a mucha gente le está sonando la idea de que cuando alguien fallece, lo llevamos y lo cremamos y quitamos los rituales de convocatoria. Yo tengo una convicción
de que el ritual de la muerte convoca a los vivos. Es decir, quien se muere tiene un poder de convocatoria muy significativo y ese poder de convocatoria lo que hace es llamar a los suyos para que se junten, para que se reúnan, para que se apoyen, para que lloren, para que se sonrían o se rían, pero para que vivan la experiencia de quién fue ese que hasta hoy estuvo con nosotros. El ritual de despedida no puede volverse un tema meramente económico. Detrás de poner entre paréntesis los rituales de despedida, lo que uno sí puede reconocer es un montón de personas que quedan, voy a decirlo de esa manera, entiéndanmelo en el buen sentido, que quedan sin la posibilidad de tener la materia prima para hacer el duelo. El muerto es muy importante como materia prima para poder hacer el duelo. Y efectivamente, hay muchas veces que uno se encuentra con personas a quienes hay que ayudarles a que experimenten un proceso de ritual en el sentido de que simbólicamente esa persona que se desapareció tenga la posibilidad de volver y con ella se tenga la posibilidad de cerrar. Miren, voy a decirlo de una manera pedagógica. Yo recuerdo mucho a una compañera de trabajo de mi esposa, quien literalmente contó, mi papá un día salió a comprarle el desayuno y nunca más volvió. Y pasaron muchos años y un buen día yo tenía ya herramientas y yo le dije, oye, mira, hay un tema que yo sé que no es de tu gusto conversar, pero déjame que con respeto te haga solo una pregunta. ¿Qué te dice el corazón? ¿Tu papá está vivo? ¿Tu papá está muerto? Ella me miró así como y me dijo, el corazón me dice que mi papá está muerto. Y yo dije, cierra, cierra. Es decir, a mí me parece que un daño en términos de lo emocional en una persona y en un núcleo familiar tiene que ver con la incertidumbre. Y la incertidumbre no permite cerrar. Y por eso hay truquitos como ese. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Tu papá está muerto? ¿La persona que se desapareció está viva? ¿Está muerta? ¿Ese secuestrado está vivo? ¿Está muerto? A un tío mío lo secuestraron 2 veces y de alguna manera yo me hacía la pregunta de ¿estará vivo? ¿Estará muerto? Sobre todo la primera vez porque el periodo de tiempo del secuestro fue muy largo. Pero de alguna forma lo que sí he aprendido en el encuentro con personas y familias es que es muy importante encontrar una manera de que eh, la persona, eh, el que queda vivo, tenga la posibilidad de cerrar, cerrar. Y de alguna manera, cuando no hay más remedio, porque la situación no lo permite, es muy importante hacer un ritual de cierre. Miren, déjenme contar finalmente en esta línea una experiencia que a mí me impactó. Algún día me invitaron a Barranca y había un tema, siempre recordaré el número de personas, estábamos 110 personas y yo empecé a trabajar un poco con el tema del orden, el equilibrio y la pertenencia, pero por supuesto por estar donde estábamos y por el número de personas que venían de toda la zona, de no sé cuántos municipios de esa zona, en un momento determinado yo pregunté a la gente si alguien de su familia había sido asesinado y más me demoré en soltar la pregunta que en decirme inmediatamente cómo es de bruto Ricardo Cortés, cómo se le ocurre preguntar eso. Y entonces, bueno, apareció una lucecita que me permitió hacer una cosa que después la volví ejercicio pedagógico. Por supuesto, cuando yo solté la pregunta, pues muchísimas personas, muchísimas levantaron la mano. ¿Y dónde apareció la lucecita? Cuando yo me pregunté qué embarrada y ahora cómo la desembarro, surgió algo que me pareció revelador y que me pareció iluminador y que siempre lo agradezco porque vino de arriba en mi lectura. Y entonces yo invité a la gente a decir,
Miren, como estamos hablando de incluir, yo les voy a invitar a que por favor hagamos un silencio muy especial para que cada persona se dé permiso de mencionar el nombre de esa persona que fue asesinada en su familia. Y lo hice a través de una fórmula. Invité a que todos los que quisieran, dijeran, yo incluyo, por ejemplo, a mi papá que fue asesinado a los tales años o en tal año. Eran muchas personas efectivamente, pero lo que les quiero contar es que esa experiencia de que cada persona nombrara a quien había sido asesinado, hizo que ese rato se prolongara, creo, si no me falla la memoria, por un poco más de una hora, porque había que ver a las personas tomando aire para ser capaces de decir, incluyo a mi hijo, incluyo a mi tío, incluyo a papá, incluyo al abuelo. Y mucha gente agregaba, y no sabemos dónde está. Y entonces eso me permitió después hacer un ejercicio de incluir a los muertos de la familia. Y ustedes han visto que a veces invitamos a la gente a que haga un ejercicio de incluir al muerto más olvidado, al muerto que más me dolió, al muerto que me hizo daño, a aquel que murió a quien yo le hice daño, a aquel que me impactó positivamente, a aquel en quien mis emociones de dolor, tristeza o enojo se identificaban, o a aquellos con quienes mis emociones de gratitud, de afecto, de ternura, de respeto, también se identificaban con muertos de mi familia. En ese sentido, lo que quiero puntualizar es que los rituales son muy importantes, pero incluirlos es también una tarea muy importante para que uno se ponga en paz sabiendo que para ellos todo está bien. Okay. Bueno, hay muchísimas, eh, Ok, chévere, de eso se trata. muchísimas cosas. Y, y básicamente, pues sí, el ritual, digamos, lo, quisiera, cuando tú hablaste del ritual, quisiera también mirar como otros aspectos que surgen y que son curiosos dependiendo de la cultura, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es muy curioso que hay unos rituales festivos. Se ve, por ejemplo, cuando recordé lo que pasa a veces en Medellín o en la costa, donde eh, los, los ceremonias y los rituales son de fiesta, ¿no? Pero es una manera de ritualizar, es una manera de... Y como que Hellinger nos invita a mirar, dice Hellinger, a la muerte se la mira con respeto, pero sin miedo, porque finalmente ante la muerte, pues no podemos hacer nada, ¿no? Es parte, curiosamente, y paradójicamente la muerte es parte de la vida. Entonces la miramos con respeto, pero sin miedo, porque es lo que es, así es, y no hay manera. A veces en este momento digamos, de los muertos se generan unas culpas que uno tiene con que algo como si yo no hubiera, y estoy pensando por ahí en alguien, una experiencia donde alguien muere joven y la mamá dice, yo tuve la oportunidad de no haberlo, no haberlo dejado hacer lo que hice. Y entonces eh, eh, se carga con esa culpa por la muerte. Pero además buscamos de alguna manera quién pague por esa culpa.
Y entonces empezamos a echarle culpas a, en el caso que yo me acuerdo, era un muchacho militar que murió en un encuentro con la guerrilla, y entonces empezar a pelear con el ejército porque por qué lo mandaron a él, por qué no sé qué, y después empezar a pelear con el hospital donde lo atendieron porque le hicieron o no le hicieron. Y hay un poco de cosas donde eh, en esa carga de culpas que yo tengo también empiezo a buscar explicaciones, y no sé si esa es la mejor manera ante algo que no tiene vuelta de hoja. No hay manera, no hay nada que nos devuelva a, un, a una pérdida, ¿no? A un muerto sobre todo. Sí, pero en términos de las emociones, yo sí creo que hay derecho al pataleo. Es decir, a veces desde mis emociones uno necesita racionalizar para sostener la estantería mientras se va recomponiendo durante el proceso. Ok. Y, y creo que también eso es una cosa a la que hay que darse permiso. Miren, una persona hace muy pocos días me dijo, porque su esposa se murió, me dijo, han pasado como 6 meses y el día que no me acuerdo de ella, ya me siento culpable. Y yo dije, mira, eso es parte del proceso del duelo. Y tranquis, eso también. Y entonces es que me hiciste pensar en eso. A veces uno racionaliza que hoy, oh, pasó un día o unas horas sin que yo pensara en la persona que se murió. Sí, ya, eso es parte del tema. Eso es de alguna manera ir preparando el terreno poco a poco para que algún día uno sea capaz de contar la historia sin que le duela. Entonces, lo que yo sí creo que es muy valioso es que hay todo un tema en las etapas del duelo que amerita ser conocido, amerita ser reflexionado. Ujú. Yo estaba mirando que hay preguntas que hablan de eso, de incluir. Miren, todos podemos hacer el ejercicio. Yo un día hice una cosa que si alguien la mirara fuera de contexto diría el tipo está loco. Pero miren, yo un día dije, cogí un papel y un lápiz y dije, vamos a hacer un inventario de mis muertos. Y empecé a hacer un listado de mis muertos. Procuré empezar por los de mi familia, pero después mis muertos son las personas que no pertenecen a mi sistema, pero emocionalmente sí pertenecen y todo se entiende. Entonces empecé a incluir compañeros, amigos, vecinos, etcétera, y entonces me hice una lista de mis muertos. Y hacer esa lista de mis muertos me permitió hacer aprendizajes, como eso que quise esbozar al comienzo, todos esos muertos tienen que ver con mi historia y de alguna manera a todos ellos, aunque no lo entienda, aunque no lo pueda captar totalmente o hasta sus últimas consecuencias, de alguna manera mi historia está conectada a la historia de ellos. Y eso es honrar la muerte. Y cuando se repite que hay que tenerle respeto, pero sin miedo, quisiera aprovechar, Guillo, para decir que, por ejemplo, este grupo de personas que estamos en esta sesión, creo que tenemos un común denominador, y es que somos ayudadores. De alguna manera, en nuestra vida hay un tema de ayudar a otros, acompañar a otros. Ser maestro es ser ayudador. Más aún, los grandes ayudadores de nuestra vida son nuestros papás. Por eso se trata de honrarlos. Pero al final del día, después nosotros a veces escogemos una profesión que tiene que ver con ayudar a otros. Los ayudadores tenemos que darnos el permiso de reflexionar en serio sobre el tema de la muerte, no como un tema filosóficamente puro para honrar al filósofo que tenemos a bordo, sino como el tema del filósofo existencial. Y es la muerte es muy terrible cuando se trata de alguien que tiene que ver conmigo. Entonces, mis muertos tienen otro sentido y uno tiene que darse permiso de hacer un listado de sus muertos para honrarlos, para agradecerlos, pero para rescatar que muchas cosas que soy yo están conectadas amorosamente a la historia de esos, que incluso aquellos que me hicieron daño me dan la posibilidad de reconocer como una oferta
de reconciliación, de cierre, porque al final ya pasó. Miren, mucha gente, a muchas personas les he escuchado el enorme enojo sobre la historia con sus papás, con su pareja, incluso con sus hijos. Pero a veces como cuando una de esas personas tan significativa se muere, la persona se ve a gatas para poder cerrar, para poder restaurar. Y en ese sentido, insisto, cuando somos ayudadores, se trata de que ayudemos en la justa medida. Es decir, no hay que ayudar más de lo que nos están pidiendo. Y creo que a eso se refirió Guillermo cuando dijo que hay que asentir el que la persona que fue significativa para mí se muere. Asentir es mucho más que aceptar. Asentir también es honrar, pero asentir es que yo respeto que tu proceso llegó a su fin, incluido el dolor de que te haya sido antes de tiempo, pero también incluido el dolor de que a pesar de largos años, también eso produce dolor. Bueno, bien. Hay aquí como varias peticiones que se pueden resumir en si podemos hacer de pronto un ejercicio de esos que tú dices, eh, para mostrar cómo es que nosotros también como ayudadores podemos ayudar a personas a superar o a hacer este proceso Ok, de duelos. ok. Miren, yo creo que yo vi que una persona escribió que perdió a su esposo hace poco, 6 meses tal vez. Bueno, Sí, o sea, sí, hay una persona que perdió a su esposo. sí. Hay un ejercicio que lo aprendí de Hellinger y que me llamó poderosamente la atención. Y es que la persona mire a su pareja, ¿sí? Supongamos que esa mujer que dijo que perdió a su esposo, que mire su foto, por decir algo, que lo mire, que lo mire, que se dé permiso de mirarlo y que después de un rato se dé permiso de levantar los ojos para ser capaz de mirar más allá y que de alguna manera, porque todavía en 6 meses debe estar en el proceso del duelo, entienda que el día que sonría es porque entiende que se puede reconectar con la vida y también sin él le irá bien y seguirá adelante con su propia vida. Y el otro ejercicio que creo que están pidiendo es el que de alguna manera ya insinué y si les parece lo hacemos. ¿Sí? Sí, sí, Ricardo. Entonces, ¿sí? Sí, sí, hágamelo. Ok. Entonces, a ver, miren, la invitación es esta. Por favor, cada persona busque a la persona de su familia cuya muerte le resulta más dolorosa. Y cuando lo ubique, solo diga en su corazón su nombre y diga, por ejemplo, Miguel, te incluyo. Papá, te incluyo, mamá, te incluyo, abuelo, te incluyo, hermano, te incluyo, etcétera. Pero es la persona cuya muerte me ha dolido más. Unos segundos de silencio para buscarla y para hacer la frase sanadora. Y ahora quienes han perdido a papá, por favor, mírenlo y digan en el corazón, papá, te incluyo. Y ahora con mamá, todas las personas que han perdido a mamá, mírenla con buenos ojos. Ella es la bisagra existencial. Mírenla y díganle, mamá, te incluyo.
Y ahora, como el avión tiene dos motores, vamos a buscar por el motor derecho. Y vamos a decir a todos aquellos que incluso no conocieron a sus abuelos: abuelos, gracias por darme a mi papá, y los incluyo. Y ahora el motor izquierdo: abuelos, gracias por darme a mi mamá, y los incluyo. Y ahora busquemos a una persona de la familia que se suicidó. Si usted no la encuentra, no se afane, pero si en su corazón alguien tiene la sensación de que en la familia alguien se suicidó, si conoce el nombre, diga fulano de tal, te incluyo. Y si no lo conoce, di a aquel de la familia que se suicidó para hacer campo, yo lo incluyo. Busquemos a una persona que sufrió un accidente y murió. Y es probable que tengamos que nombrar a varias personas. Nómbralas según tu orden, diciendo el nombre y te incluyo. Y ahora busquemos a personas de la familia que fueron asesinadas. Y es posible que tengamos que nombrar a varias personas. Hagámosla con su nombre y diciendo te incluyo. Y ahora les invito a pensar en uno de nosotros, en alguien de nuestra familia que le quitó la vida a otro, que abusó de otro, que maltrató a otro, que fue depredador para con otra persona de nuestra familia o de otras familias. Y en el corazón, nombrémoslo diciendo, te incluyo. Y ahora les invito a ubicar a esa persona de mi familia por quien yo siento culpa, independientemente de la forma como murió. Nombrémoslo diciendo, te incluyo. Y ahora a la persona que murió y que me genera enojo, o que me genera miedo, o que me genera angustia, nombrémosla y digamos, te incluyo. Y finalmente, busquemos a una o a unas personas que son afuera de nuestro propio sistema, pero que fueron significativos en la vida y también murieron, y miremoslos y digámosle con su nombre, te incluyo. Y mi invitación sería ahora es, ¿de qué nos dimos cuenta haciendo este ejercicio? Les invito a que coloquen una o dos palabritas en el chat. ¿De qué yo me di cuenta haciendo este ejercicio?
Ahora voy a leer. Tranquilidad y paz, mucho dolor. Ahora pude ver tristeza. Me siento más libre. Todos somos uno. Aún duele. Pendientes. Cada uno es una experiencia hermosa en nuestras vidas y deja un espacio. Aún me duelen muchos muertos de mi sistema. Me di cuenta que cosas que ellos hacían yo las sigo. Recordación de personas olvidadas. Me di cuenta que retuve injustamente. Estoy en paz, liberación. Llegaron a mi mente recuerdos de enojo con ellos. Ahora me doy cuenta. Aún me duele a pesar del tiempo. Me di cuenta que los muertos duelen, así no se crea, y que se puede soltar. Me di cuenta que tengo algunos olvidados y excluidos, que repetí a una persona varias veces. Desconocimiento familiar. Al incluir ya puedo ver, pero me deja bienestar, paz y tranquilidad. Recuerdo con respeto. Tengo duelos pendientes, agradecimiento y crecimiento. Sentí liberación. Es más difícil incluir al violador. Todavía duele. Con papás lágrimas, ternura, que tenía lágrimas por derramar por mis primos y no lo sabía. Amor y agradecimiento, nudo en la garganta, tranquilidad, paz e incluí. Estoy preocupado porque falta hacer el duelo por un cuñado, falta hacer su ritual pues fue desaparecido y asesinado. Queda una tarea. Recordé personas olvidadas, dolor después de 23 años de la muerte de mi mamá. Listo. Y entonces uno puede concluir que hacer un ejercicio tan sencillo de sanar es un gran camino de reconciliación, pero también es un camino en donde uno dice, es posible que falte un pedacito, es posible que haya un pedazo de camino que recorrer y como que la invitación es a recorrer ese camino, a darnos permiso de hacerlo, porque es bien importante. Ricardo, hay por ejemplo, una persona que dice es conocimiento familiar, ¿no? Eh, Ajá. Hoy curiosamente tenía una consulta y esa persona que vino hoy no tenía, el papá falleció asesinado cuando ella tenía 1 año y hubo una desconexión con la familia paterna. Y cuando yo le pregunté de sus abuelos paternos, ella prácticamente no sabía cómo se llamaba la abuela y apenas sabía el nombre del abuelo. Ese desconocimiento y esa cosa que uno a veces dice, bueno, yo nunca, la verdad no he tenido contacto con la familia de papá o la familia de mamá. Cuando uno lo pregunta aquí, las personas sienten culpa, dolor y culpa por no saber de los suyos. Y entonces es como que ese es un pendientico que también nosotros hemos invitado a todos los asistentes a que complementemos ese árbol genealógico y les demos el lugar, ¿no? El árbol genealógico nos permite dar el lugar, incluir, ¿sí? Y lo otro que se me vino a la mente es que hay que como sentir, darse cuenta, y es lo que nos dice Hellinger, la familia tiene una conciencia superior a la conciencia de nosotros como individuos. El sistema familiar tiene una conciencia y para nosotros es difícil como entender eso de que hay algo inmaterial, algo que no se puede tocar, que tiene conciencia y se da cuenta
de si están todos los de la familia incluidos, ¿sí? Y entonces es cuando se dice, eh, el sistema no permite que haya excluidos. Pareciera como algo teórico de pronto y como algo filosófico, pero para mí he logrado entender que efectivamente hay una conciencia superior del grupo, de la familia, ¿sí? Y que eso nos pesa a cada uno de los que, de sus partes, de cada uno de los que somos parte de esa familia, sentimos. Eh, yo voy a hablar personalmente, por ejemplo, de la familia de mi papá y de la cual conocí a la abuela, pero no tengo ni idea ni conocí al abuelo y a una rama de todos los hermanos de mi papá. Y realmente cuando uno piensa en eso, uno dice, oiga, aquí hay algo que me duele y es no tenerlos incluidos, ¿cierto? Ahora que hiciste el ejercicio, me vino un tío asesinado y yo decía, está excluido, no lo veo. Entonces, esa frase que escribió ahí Liliana de desconocimiento familiar, la invitación es a cómo realmente uno está más tranquilo cuando dice yo incluyo. Y no teóricamente, o sea, no hipotéticamente, sino darse la pela de pronto de averiguar un poquito de la familia, chismosearse un poquito allá las historias, hablar un tío, con una tía, que fue lo que yo les comentaba en alguna ocasión aquí a todo el grupo, que fue lo que yo hice ahora que fui a Casanare en diciembre, enero. Fue a tratar de eso, de ir reconociendo más familia. Y eso lo deja uno más tranquilo. Y todavía tengo pendientes, pero me cogió la pandemia y me encerró. Ok, ok. Ok. Mira, Guillo, yo quisiera gastar un minutico porque colocaron una afirmación que creo que vale la pena porque ya vi que este tema nos podría como abrir la posibilidad de continuarlo en la próxima sesión. Yo Pero creería vi que una... sí, Ricardo, porque, perdóname antes porque es que hablamos de otras pérdidas. Sí, claro. Y Es la falta más ese fácil. tema. Las pérdidas de pareja, el Sí. mudarse, el cambiar, la migración, los cambios de trabajo, todo eso son pérdidas. Las pérdidas de platica, Las pérdidas de plata. las pérdidas de estatus, Ajá, cuando uno se pensiona y pierde el trabajo. muy bien. Sí, o O sea, hay cuando un uno montón se de pensiona, no es pérdidas. que pierde el trabajo, sino que ya le toca merecer Claro. el descanso. Sí, Pero 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 la lo gente vive lo como vive. pérdida. Ok, Claro, la gente lo vive como una, mejor dicho, pensionarse necesita de un duelo. ajá, Eso, ok, eso. O sea, listo. las pérdidas piden un duelo. Hay duelos de duelos, hay unos de más calibre y otros de menos calibre, Ok, pero todas las pérdidas humanas requieren de un duelo. bueno, Ricardo, eh, tira lo que tienes ahí, a ver si alcanzamos a hacer uno con pérdidas de bebés. Sí, ¿No? es que es justo eso. ¿Está Mira, listo? Ah, bueno, listo. es esto, mira, es básicamente a una persona que ha tenido una pérdida de un bebé, yo como que le invitaría a un ejercicio simple. Primero, ¿qué te dice tu corazón? ¿Era un niño o era una niña? Y responde desde la intuición. No importa lo que era, pero ¿qué te dice tu intuición del corazón? ¿Era un niño o era una niña? Y ahora incluye al papá de ese bebé. Dile, ahora yo estoy en mi lugar y te doy tu lugar y nosotros somos los papás. Y ahora mira a ese bebé, a ese niño o a esa niña y dile, por fin te veo y te incluyo y te doy un lugar en mi corazón y te doy las gracias porque pagaste el precio máximo
para que nosotros siguiéramos adelante con la vida. Y ahora me pongo en paz contigo, sin culpas y sin culpables. Te dejo en paz. Sé una bendición para otros hermanitos, pero al papá y a la mamá, míranos con buenos ojos. Nosotros te miramos con buenos ojos y te despedimos. Y cerramos y nunca más volvemos a tocar el tema. Sin culpas, sin culpables, aquí estamos los que necesitábamos estar, y al verte a ti, papá, puedo ver a ese bebé, me puedo ver para cerrar el tema y seguir adelante con la vida. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. 9:31, don Guillo. Sí. Ah, verdad que sí, Excelente, excelente. mi computador está por fuera. Entonces, yo creo que seguimos con el término duelo la próxima sesión, que es el viernes. El viernes, sí. Sí, seguimos con duelos. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Cierra la sesión. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. buena la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Muy amable, Wilson. Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Muchas gracias a ustedes. Pablo, que esté muy bien. Gracias, doctores. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, Ok. buenas noches, gracias. Muchas